So good afternoon, everybody, and thank you for being with us here this late afternoon. We are looking forward to this session on urban future with stories from several cities from Spain, but also beyond. And I think we have some very interesting cities here on stage for you this afternoon. And yeah, I'm very much looking forward to a conversation and to learning more about several cities here this afternoon. Across the world, cities are increasingly becoming places where global crises turn into local realities. Climate change and housing shortages, social fragmentation, democratic backsliding, and geopolitical instability are not just abstract trends, but they are really felt and lived experiences in our cities today, in our neighborhoods, in our schools, and in our public spaces. And in all of this, the primary concern of local governments is the delivery of an inclusive, just, sustainable, and prosperous future for all our inhabitants. My name is Ruud Schuthoff. I'm Deputy Regional Director at ICLA Europe. We are a city network dedicated to sustainable development, and we work with over 2,500 member cities worldwide of all sizes to support them to become more sustainable. And as ICLA Network, we see local and subnational action to be indispensable for delivering climate progress, as cities and regions are where the majority of the climate relevant decisions are made and felt. Cities are more and more also experiencing the direct effects of climate change, with extreme weather events, floods, droughts, and extreme rainfall becoming regular phenomena. In all of these cases, cities are first and last responders. They need to ensure they are responding effectively and efficiently, whilst also bringing their citizens on board and making use of the latest technologies and digital solutions. And as mentioned, I'm pleased to have such a wealth of experience here on stage from around the globe. We are sharing today experiences from Italy, Spain, of course, and Colombia, with the cities of Turin, Bogota, Pamplona, and Vitoria-Gasteiz. Apart from sharing a certain, I would say, sympathetic southern flair, I was also actually wondering what are the common characteristics of these four cities that are here on stage. And I've therefore asked AI. And it turns out that for AI, the main points that all of these cities have in common is that they are mountain-adjacent cities, or mountainous cities, and also major hubs for urban cycling and sustainable mobility. And honestly, I found this very interesting, being a mountain cyclist myself. I sympathize very much with that. But I also think many people will be not so happy to cycle up a mountain. But the fact that it seems to work in all of these cities shows, I think, how innovative our cities are today. I'm very pleased that all of our cities will be presenting on their work this afternoon. And I'm very pleased to start this afternoon with the city of Pamplona. José Abarrea, I hope I'm pronouncing that right, City Councillor for Strategic Governance, Urban Planning, Housing and the 2030 Agenda of the Pamplona City Council. And we're very much looking forward to hearing from your strategy this afternoon. Please take the stage here. Thank you very much. Bueno, Arratsaldeon, buenas tardes a todas y a todos. Voy a tratar de explicar de
de manera telegráfica, por el tiempo disponible, cuál es nuestra propuesta como ciudad en el compromiso que tenemos con la transformación de la misma en términos de sostenibilidad. Hablaré un poco del concepto que estamos trabajando, concepto en cuanto a intervención, en cuanto a relato, que nos parece muy importante, soporte estratégico documental, las líneas de intervención básicas, y me gustaría ejemplificarlo con actuaciones concretas donde se percibe cómo vamos cambiando la manera de actuar en la ciudad y hacia dónde nos dirige. Una breve presentación de la ciudad. Vemos que Pamplona, Iruña, es una ciudad mediana, 200.000 habitantes, es una ciudad milenaria, tiene 2.100 años de historia, cumplimos el año pasado, y tiene dos lenguas, el castellano y el euskera. Es un territorio escaso, apenas 25 kilómetros cuadrados, por lo tanto estamos hablando de un espacio prácticamente programado en más de un 90%. Y se estructura básicamente en varios elementos que son 3 ámbitos fluviales, un entorno amurallado que podemos percibir ahí, y también lo que se ha comentado, es una ciudad rodeada de monte. Pero también tiene un entorno urbano que hace generar un espacio funcional junto con otros 18 pequeños ayuntamientos que nos llevan hasta una ciudad, llamaríamos así, funcional de 350.000 habitantes y que se configuran en torno a una mancomunidad que gestiona elementos tan importantes como la gestión integral del agua, el transporte público o los residuos. A la hora de trabajar el modelo de ciudad estamos estableciendo 3 grandes pilares. El primero, que es la ciudad de los cuidados, de la igualdad y la convivencia. Estamos hablando de las personas. En segundo lugar, la ciudad de la cultura y el patrimonio. Estamos hablando del alma de la ciudad. Y en tercer lugar, que es de lo que hablaremos hoy, la ciudad comprometida con la sostenibilidad. Nuestra opinión, que yo entiendo que es una opinión ampliamente compartida, la transición ecológica en las ciudades es un imperativo y una urgencia que no podemos demorar por más tiempo. Una transición energética que a nosotros nos gusta decir, energética y medioambiental, que nos gusta decir que no es solamente una obligación derivada de la situación planetaria, de la crisis climática, sino que es una transición que nos va a hacer mejores ciudades. Es decir, no es aceite de ricino porque estamos muy malitos en las ciudades, sino que es lo que nos hace resilientes, los que nos aporta la capacidad de afrontar el futuro, pero además los que nos va a hacer ciudades mucho más amables, más seguras, más atractivas o más saludables. Lógicamente, todo eso significa que tenemos que ir incorporando una forma nueva y transformadora de trabajar sobre el diseño urbano. Otro eje que nos parece importante, prioridad a la ciudad construida. Cuando hablamos de la nueva ciudad no nos referimos solamente a nuevos desarrollos, seguimos programando nueva ciudad, pero sobre todo atendamos a la ciudad construida, transformemos lo que ya tenemos en nuestras manos. Y otro elemento que nos parece fundamental a la hora de abordar esta transición ecológica es que hay que hacerla de forma sistémica e integral. Todos los factores que entran en juego, las infraestructuras verdes, la movilidad sostenible, la energía, es decir, todo eso forma un todo, por eso luego lo explicaremos con una idea muy concreta, que debe abordarse, como decimos, de manera sistémica e integral. Es verdad que esta transición muchas veces no resulta pacífica. Aparecen miedos, aparecen temores, desconfianzas, intereses contrapuestos, muchas veces alejados de los intereses de la propia ciudadanía, y por eso planteamos cómo poder explicar todo esto de manera sencilla con un único relato, es decir, si es ecosistémico, si es integral, lo tenemos que poder contar de manera que se entienda bien, rápido y además que ese relato resulte atractivo, es decir, que la ciudadanía diga yo quiero estar en esta dinámica. Y eso lo tenemos que hacer además de manera comprensible, generando nuevos valores que afecten a la ciudadanía actual, pero sobre todo digamos, a las generaciones emergentes, para que consigamos algo que es fundamental en toda esta transición, que es ciudadanía comprometida. Ciudadanía que se vaya incorporando también a esta dinámica y la haga suya hasta el punto de conseguir lo que podríamos denominar una alianza público-comunitaria. Buscando ese relato, esa idea con la que poder congregar todo esto, hacerlo atractivo, sugerente y que nos hable también de todas las ideas que estamos trabajando,
buscamos ese concepto de ciudad-bosque. Básicamente por dos razones fundamentales. Porque el bosque transmite esa idea que decíamos de ecosistema. En un bosque ocurre todo, todo tiene su protagonismo, esa parte, digamos, que después queremos trasladar al diseño de la nueva ciudad, ocurre en el bosque, ocurre de manera natural y por lo tanto es un referente interesante para todo esto. Y luego, también buscando ese relato también atractivo, el bosque es un elemento tremendamente evocador. De manera muy sencilla, con una imagen, con un nombre, a todo el mundo nos viene a la cabeza un espacio de tranquilidad, de salud, de biodiversidad, de frescura en tiempos donde atiza tanto la calor. También otro apunte que nos gustaría decir en la parte conceptual, que se habla mucho de las ciudades inteligentes. Nosotros decimos que las ciudades del siglo XXI no van a ser más inteligentes porque llenemos de datos las ciudades. Los datos son importantes, nosotros estamos volcados, estamos trabajando en Carto, en GIS, en gemelos digitales, pero tenemos muy claro que todo lo que tiene que ver con el dato es herramienta, no es la inteligencia que nos va a sustituir, es la herramienta con la que vamos a trabajar. Porque la verdadera inteligencia, y donde queremos poner acento, y ahí enganchamos con el concepto de ciudad-bosque, es precisamente la inteligencia natural, la inteligencia del sol, del agua, de la tierra, del árbol. Es decir, ese es un poco el elemento donde trabajamos, que además conectamos, como hemos dicho, con el compromiso social, es decir, con la inteligencia colectiva. Decíamos que todo este elemento conceptual lo soportamos sobre 4 elementos de documentos estratégicos. Por un lado tenemos la agenda urbana, que ya se empezó a trabajar en el año 17, que además concitó en su momento unanimidad en el ayuntamiento, por tanto es un documento importante. De él nace también el Plan Estratégico para la Transición Energética y la acomodación o la mitigación y el combate del cambio climático. Nos aparece de ahí también otro documento que es reciente, que es el Plan de Infraestructuras Verdes Azules y Drenaje Urbano Sostenible. Y luego también tenemos un documento a nivel comarcal, que es el Plan de Movilidad Sostenible Comarcal. Decíamos que íbamos a descifrar 5 ejes, 5 líneas de actuación, pero lo vamos a hacer con ejemplos concretos que resulta, en mi opinión, bastante más interesante. El primero tiene que ver con la movilidad y la accesibilidad. Este es uno de los ejemplos sobre el que estamos trabajando ahora. En la imagen de abajo, si lo veis, aparece una gran rotonda, una rotonda con un paso subterráneo, es decir, el peatón es secundario, va por debajo. Ahí todo nos aparece una trama urbana clásica, ciudad siglo XX, el vehículo es el protagonista, y esto se trata de un barrio obrero que está partido en cuatro partes, porque los ejes norte-sur y este-oeste mueven diariamente alrededor de 40.000 vehículos. Estamos hablando de un barrio que tiene alrededor de 12.000, 13.000 habitantes. Lo que se ha trabajado es un concurso de ideas con un nivel altísimo de participación ciudadana y que nos da como elemento premiado sobre el que estamos haciendo ahora el desarrollo a nivel de proyecto, esa otra imagen que lo sustituye completamente, es un cambio radical. Hay un soterramiento, desaparece hasta el 70% de la circulación. Y si veis en la zona alta de la imagen, que se ve también verde arbolada, ese es el río. De tal manera que lo que nos proponen aquí es trasladar el lenguaje del río, es el lenguaje de vegetación exuberante, de vegetación además muy acomodada sobre un espacio biodiverso, incorporarlo por todo ese eje norte-sur, haciendo que esa zona del barrio sea precisamente una zona de encuentro, una zona verde, y que además no solo se trabaja el verde en términos clásicos, sino que además todo eso está plagado de técnicas de drenaje urbano sostenible con algunos elementos como los que denominamos jardines de lluvia. El segundo ejemplo, este es un eje sostenible, estamos hablando de una de las avenidas de tránsito más importantes de la ciudad, 1,5 kilómetros de actuación. Imagen de la izquierda, nuevamente vemos cómo el asfalto, el vehículo es el gran protagonista, ese es el diseño antiguo de las ciudades y cómo después, a partir de un proyecto de remodelación global, lo que hacemos es, primero, atender al peatón, lo cual nos hace estrechar las calzadas en favor del espacio peatonal. Incorporamos la bicicleta, que no existía, a pesar de ser una avenida importantísima de la ciudad, damos preferencia al transporte público y volvemos a incorporar la naturaleza hasta 2.500 metros cuadrados en una avenida ya completamente urbanizada, y además incorporamos, como se ve en la imagen de abajo también, los SUDs, los sistemas urbanos de drenaje sostenible o jardines de lluvia.
además de esto, en materia de movilidad sostenible, hemos declarado ya y tenemos la ordenanza en vigor el casco antiguo como zona de bajas emisiones y estamos trabajando un diseño para transporte de última milla. El siguiente apartado sería el de la transición energética. Este es hablamos de comunidades energéticas, probablemente sea uno de los elementos, cuando decíamos de la colaboración, de la alianza con la ciudadanía, uno de los elementos donde el protagonismo ciudadano es más intenso. Y estamos hablando nada más y nada menos que transformar el modelo, por lo menos en el ámbito urbano, transformar el modelo actual tanto de producción como de consumo. Esta es una de ellas, el ayuntamiento hace una primera inversión, aquí vemos, esta es la primera de todas las que se hicieron, y a partir de ahí se configura la ciudadanía en torno a una comunidad energética que sigue después su ritmo y va evolucionando. Como estas ya hay 8 en la ciudad que configuran ya prácticamente, la octava está gestándose, terminará este año, y van a dar cobertura a toda la ciudad. Después, otro elemento que es el que nos va a ayudar, es decir, por un lado están las comunidades energéticas, hablamos sobre todo de suministro de luz, pero también tenemos el suministro de calor y frío con las centrales. Existe ya una, esta es en el barrio de La Chantrera, un barrio de unos 20.000 habitantes, da servicio ahora mismo a 2.500 viviendas, está pensando ya en duplicar, porque digamos, la recepción que ha tenido por parte del vecindario está siendo muy interesante, y estamos trabajando para hacer un estudio para poder hacer implantaciones de centrales de este tipo para que den ámbito a toda la ciudad, seguramente ciudad-comarca, esa ciudad funcional que decíamos antes. Y luego otro elemento, otra herramienta dentro de la transformación en términos energéticos, que son las oficinas verdes, que es una evolución de las oficinas de rehabilitación clásicas por 2 razones. Una, porque son oficinas verdes, son oficinas sobre el territorio, no es la administración la que espera, sino que vamos a buscar a la ciudadanía, vamos a trabajar con las comunidades y vamos además a plantearles fórmulas y a darles facilidades para que rehabiliten. Esa es la primera, es proactiva. Pero la segunda vertiente, que es muy interesante, es trabaja otra vez de perspectiva integral que decíamos antes, de tal manera que la rehabilitación de edificios, la regeneración urbana y la transición energética las sumamos en un único elemento que da asesoramiento en todos. Es decir, nunca podemos perder una oportunidad que rehabilitando un edificio no pongamos, por ejemplo, elementos de captación solar porque no se nos ha ocurrido, porque nadie ha dicho eso. Entonces, desde ahí trabajamos con la triple perspectiva. Si pasamos a la renaturalización urbana, me gustaría detenerme en porque este es un pequeño proyecto. Antes, a la mañana, mencionaba alguien, y con razón, que muchas veces la microcirugía urbana es donde nos jugamos, sobre todo en la ciudad construida, en la ciudad consolidada, nos jugamos mucho, porque la hacemos en esa vertiente de la justicia social, hacemos que la ciudad existente también pueda transitar hacia un modelo mucho más saludable. Decíamos antes la perspectiva integral. Cada vez que hacemos ahora una actuación, por pequeña que sea, intentamos que se crucen todas las miradas. Es decir, no es una actuación para mejorar el asfaltado o el pavimento, sino que ya es una oportunidad que la vemos desde toda esa perspectiva multilateral, de tal manera que nos permite que aquí, por ejemplo, hayamos mejorado la zona de carriles bici, hayamos hecho ganancias para el peatón, pero además hemos incorporado jardines de lluvia. Y si vemos al fondo, aunque no se aprecie del todo, ahí hay una escuela infantil donde también estamos trabajando todos los procesos de renaturalización urbana, de tal manera que dentro de la escuela y fuera se está produciendo el mismo fenómeno de transformación de la ciudad en términos de renaturalización. La siguiente, que es otro elemento que también nos llevaría a eso de la justicia ambiental, es decir, que toda la ciudadanía tiene que tener acceso digamos, a la naturaleza. Esto estamos hablando del casco antiguo que se debe, digamos, a la conformación histórica y, por lo tanto, con muy poco espacio natural. Vemos ahí, esa foto es para que veamos ahí como en el centro nos aparece un patio interior que toma escala de plaza, que se ha ido obteniendo a base de eliminar elementos constructivos que ocupaban y colonizaban todo ese espacio, y una vez que lo hemos liberado y mediante un proceso de participación hemos hecho un diseño para hacer una plaza que empezará después del verano, que como veis es una plaza que va a tener una doble vertiente. Por un lado va a ser un refugio climático dentro del propio casco antiguo, pero a su vez, y teniendo en cuenta que los cascos antiguos son atractores o tractores de movilidad personal, sea por el turismo, sea por personas de otras ciudades, también, además de climático, es un refugio social, digamos, es una plaza que podríamos denominar de carácter comunitario. Esta es otra actuación que
me parece interesante reflejarla por dos razones. Estamos sacando aquí de otro ámbito muy interesante, que es el ámbito fluvial. Pero aquí ocurre un fenómeno que tiene que ver con lo que decíamos. Si tenemos planificación, tenemos estrategia, lo que hacemos es pasar siempre cualquier actuación por el filtro. Aquí lo que estaba previsto era un parque urbano normal y corriente, de los de siempre, en plena orilla del río. Esa vegetación que vemos ahí es vegetación de ribera. Lo que hemos hecho, esto además ha sido un proyecto con Fundación Biodiversidad y demás, lo que hemos hecho es darle la vuelta, transformar, de tal manera que pasa de ser un parque urbano a convertirse en una reserva fluvial, donde el molino se rescata como hito urbano y como presencia de la memoria histórica de la ciudad. Ahí, por cierto, cría el bisón europeo y lo que se hace es que el 85% del parque es un parque inaccesible, es solamente para preservar la biodiversidad y el entorno fluvial, y solamente como parque se trabaja alrededor. Es decir, es una expresión con la que se quiere ir luego reiterando esto a lo largo de todo el ámbito fluvial como fenómeno y como modelo de intervención. Y luego este otro, que aquí también me gustaría ver la manera de perspectiva integral de ver las cosas. Ya veis que la foto anterior era esa gran playa de aparcamientos de vehículos y al lado una zona que es una zona natural, pero es una zona pobre, sin grandes valores ambientales, y lo que se hace es una doble intervención. Por un lado, se va a cubrir toda esa zona de vehículos para hacer una estructura de captación solar. Y en el otro lado, en toda esa zona, se está trabajando ya se ha iniciado, bueno, ahora estamos esperando que vaya cogiendo fuerza la vegetación. Lo que hacemos es un bosque de captación de CO2. Va a captar hasta 67 toneladas año. ¿Cuál es el elemento? Más de 80.000 plantas entre árboles y arbustivos. ¿Cuál es el elemento que nos demuestra otra vez cómo funciona una perspectiva integral? Que la infraestructura de captación solar no solamente es eso, sino también es de captación de agua de lluvia. De tal manera que la va a recoger y en vez de echarla a las fluviales, la va a llevar a ese bosque que tiene dos balsas que la recogerán y la filtrarán y la dejarán que se expandan de manera natural por el bosque. Y ya voy terminando. Soberanía alimentaria, la idea de que las ciudades tenemos que mantener y conservar el suelo fértil. Y si pudiésemos ganar nuevo suelo fértil, mejor. Este puede ser un caso. Es verdad que a una escala pequeña, pero esto es un meandro del río. Aquí hay un proyecto sobre un parque, que este es parque público, se obtuvo en desarrollo urbano hace aproximadamente 2 décadas. Tiene una parte que tiene que ver con la regulación de las avenidas, lo que se denomina un bosque de inundación, pero como veis es una zona básicamente vinculada a la horticultura. Bueno, pues había un proyecto, una zona donde estaba previsto que se eliminasen las huertas, apareciese una zona deportiva dura. Ya veis que el meandro es una maravilla, y lo que se ha hecho es eliminar esa parte del proyecto y rescatar la zona hortícola. Además, está en colaboración con una cooperativa que la trabaja en ecológico, y también hemos conservado esa vivienda que tenía una sentencia de muerte, de tal manera que la vivienda en la parte baja será destinada a la educación social y al trabajo con la ciudadanía para explicar qué es el trabajo en ecológico, también para poder hacer actividades de coordinación con huertos urbanos que hay en diferentes barrios y en zonas escolares, y en la parte alta es una pequeña residencia de estudiantes para jóvenes que empiezan o están estudiando agricultura, para que lo puedan hacer prácticas y aprendizaje en ecológico. Y esto es la última, antes de terminar, el tema de la gestión de residuos, que es muy importante, es una enorme apuesta que tenemos y que ya no es de ahora, es una tradición que se sigue en Pamplona, en Iruña y en su entorno, de trabajo sobre el tema de la gestión de residuos. Este es, por poner solo uno de los ejemplos, es la implantación del contenedor marrón, donde se recoge exclusivamente materia orgánica, se hace además con tarjeta y nos lleva a unas cifras importantes, que las doy rápidamente. Nosotros tenemos ahora mismo el esfuerzo en selección, digo porque eso también es parte de la alianza con la ciudadanía, es decir, la ciudadanía se tiene que comprometer también en hacer esa recogida y esa selección en origen. Y arrojan cifras, por ejemplo, de la selección general de todas las materias de más del 62%, muy distante de la media, por ejemplo, que hay ahora mismo en el Estado, y de la orgánica nos estamos haciendo orgánica solamente, nos estamos acercando ya al 50%, también muy lejos de la media, que es sensiblemente inferior a nivel del Estado. Me gustaría bueno, estos son datos también que nos aportan
que abundan un poco en la idea que comentaba. Y me gustaría terminar con algo que leía en un medio de comunicación, en un titular que decía que el planeta Tierra nos manda señales. El planeta Tierra está sufriendo y nos dice qué es lo que hay que hacer, y se preguntaba qué señales estamos dispuestos a mandar nosotras, las ciudades en este caso. Y yo diría que, desde luego, por nuestra parte, en el caso de Pamplona, de Iruña, queremos mandar una señal clara y fuerte de compromiso con la transición ecológica y con el papel, como decías, tan importante que tenemos las ciudades para darle la vuelta a esto y llevarnos a otro escenario pues radicalmente distinto y de futuro para la humanidad. Maybe before you take a seat, thank you so much. I think you've shared the richness of the experiences of the, as you called it already, the holistic approach of Pamplona. So you're working on so many areas. What you mentioned as well is that it's important to also work in an understandable way, and to also involve emerging generations, as you call them. Could you give an example on how you are involving indeed young people in all of these activities? Okay. You got that? Oh, you don't hear. It's No está traduciendo. channel 2, DOS. Yes, I repeat. Okay. So you mentioned the importance also of the emerging generations, and I was wondering how you are involving young people in your activities. Could you give an example of that? No me traduce, ¿no? Bueno, nos lleva casi a otros territorios, desde con la gente joven. Primero, bueno, lo que decíamos, por ejemplo, ese es un pequeño detalle, la idea de que la gente joven se pueda ir incorporando a este tipo de dinámicas, algunas que tienen, por ejemplo, que tienen que ver con voluntariado en el cuidado de las orillas de los ríos, de la limpieza y cuestiones de este orden, o el trabajo que decíamos ahí en ser futuros agricultores también en ecológico. Hay una parte también interesante que podríamos llamar o denominar como trabajo comunitario, que se hace en los entornos escolares. Trabajamos también desde lo que tenemos como escuela de medio ambiente, donde se va a los colegios y se hace, digamos, discursos de este tipo, se explica, se les ayuda, por ejemplo, a hacer huertos urbanos también en los patios. Es decir, hay una actividad, digamos, permanente de tratar de extender este mensaje y de involucrar a la gente joven también un poco en estas dinámicas, ¿no? También por eso el relato que buscábamos era un relato que resulte atractivo, ¿no? Que la gente joven pueda decir, me están interpelando a mí, yo soy también parte de, sobre todo soy un agente importante porque soy la nueva generación que va a hacer que esta ciudad llegue a otro escenario distinto, ¿no? De futuro. Right. Thank you so much. Thank you. Please, yeah, you can take seat, and I'm very pleased to introduce, yeah, please give an applause. Yeah, thank you so much. I'm very pleased now to introduce the City of Turin, Paolo Mazzoleni. You're the Councillor for Urban Planning, Master Planning and Urban Design of the Turin City Council. Now you need to know that Turin just came out of the mission conference last week, collecting all of the over 100 mission cities for climate neutral and smart cities. And they were having their annual conference in Turin just a week ago. And I think Turin has a lot of interesting examples to provide to us as well. And please share about your general strategy. Thank you so much. Thank you. Thank you for the presentation. Can you hear me? Yeah. Me encantaría hacer la presentación en español, pero no sé si mi castellano de estudiante Erasmus de hace 30 años sería suficiente más que para pedir copas. Y además me pidieron hacerla en inglés para proporcionar la mesa un poco. So I will switch to English, hoping I'm getting no confused on this.
I will take one perspective in the presentation, that is the new master plan of the city, the general plan of the city we are approving right now. There should be or would be also many other ways to tell all the story, all the things we are doing in Turin on the viewpoint of a more sustainable city, but I think that as the bigger challenge we are facing in the moment is the approval of a new master plan, this should be interesting for you to know the work we are doing on that. The city of Turin is around 1 million inhabitant city, a little less than that, and it was a very important industrial city. You know, all the cars in Italy were manufactured in Turin, so the little Italian Detroit, in a way, is losing inhabitants since the 70s. So we switched from 1,400,000 to less than 1 million. And it's since 30 years that the city is not giving himself a new master plan. So it's a big responsibility for us to design the first master plan of the new era, in a way, of the city. First of all, in Italy, we have regional law for urban planning, and the region of Turin is the region of Piemonte, and we have a very old regional urban planning law. So we have a very long and complicated process for the approval of a plan, and we are, let's say, now ending a many-year process of master planning. So that's also can explain my face and the effort we are doing to arrive at that point. Second point is that as you, as being professional of this field, very well know, the master plan is always a moment for re-understanding our cities. When we make the general master plan, we restudy the city, we reanalyze the numbers. Maybe in the future will not be like that. And nowadays our numbers are digital, so we can maybe imagine that in the future the new master plan would be landed, would be grounded on data that are on real time updated, but that was not for us. So we have to make a big effort to restudy the city and understand what was happening in the 30 years. We had more than 300 variations of the old plan. We didn't even know what was the actual city, not the one designed in the original plan. So it was really a big effort with a lot of confirmation of the things we thought about the city, but also some interesting surprise on that. And also, in the meanwhile, we were doing the plan. This administration was elected 4 years ago, and we started working on the plan quite immediately. So it's 4-year work you are looking at. In the meantime, we were working on the plan. The city started changing a lot because we managed to get a lot of intervention and a lot of investments from the regional government, from the national government, and from Europe. So a number that is around 3.5 billion euros, that's a lot of money for a city of the dimension of Turin, is landing on the city. A new metro line, completely funded by the government. Some of the intervention that Caterina mentioned, if you were attending the panel before this one, and also some European investments. So in a way, this was before the plan we are redacting. So we are making a kind of reverse planning where the plans arrive after the investments. That in a way is not the ideal situation, but doing a plan without investments is even worse. So we make what we can with what we have, and so we make a plan with the intervention that are already there, trying to make with the plan them work together. As I said, for many technical reasons and also for the structure of the law, the work we are doing is lasting a lot of time. And so we decided to develop in parallel with the technical work also a big civic engagement process. It's 2 years we are working with the citizen of the city. I've been personally engaged in I don't know, maybe it's written there, I don't remember, an unreasonable number of meetings with citizens in parks, libraries, neighborhood houses, and streets, parties, and so on.
I discussed personally with a lot of different citizens, the most of them complaining about something, but you know that it's our daily life, and that was amazing. It was quite say challenging, but was amazing. And doing in the same time you were doing the master plan was an incredible fuel in the choice and in the energy we had to we needed for the master plan. Last general point, and then I will dive a little more on the plan. And that's a question maybe you have this question in your own administration, and it's quite a question today in Italy. Who does the general plan of a city? Who works on the general plan of a city? Do you call an external experts or an external professional? Do you make a bid that is maybe won from some foreign agency, the bigger one or the cheapest one even, or do you do it yourself? Now that's a big question when you do a plan. We try to match all the possibilities. We make an office inside the city, leading the plan work, but using deeply external work, both from the university that are very good in Turin, and also from external professionals that we reached with different bids on which arguments. That was very complicated, but we love the process. This is a snapshot of the team working on the plans a few months ago. And in that moment, we had more than 70 people involved, practically working in that moment. More than half of them were women, and the average age of the people was under 40. That are numbers that I like very much, so I like always to tell them. A master plan of a city is a vision, or at the same time is a set of rules. If it were only a set of rules, would be not so interesting for us to discuss here, but would not work if it's not. But at the same time, if it was only a vision, it would not change really the city. So you have to match the vision and the rules, the drawings and the ideas and the images. No? So something about the vision we have. I'm not going dive on, say, deep on that because it would take too many time, but I will tell you with some example the three more important pillars of our vision. The first pillar, the city as innovation. Torino, as I said, was a very important manufacturing city. Can we think to convert a city like that in a generic service city? No. We will lose our identity and we will destroy our economy. Can we think that we can remain or we can still be the manufacturing cities of the 70s? No. The factories are closing, the cars are manufactured in China, and you are no longer doing that. So what are we trying to do? Matching the two things, working on innovation. As I said, we have very good universities, in particular the technical one, the Politecnico of Turin, that is very good. We have a lot of innovation. We are investing a lot in aerospace, but also in all that small manufacturing things coming from being good in doing that. For example, we have very good sector of jewelry. You say, what does that relate to car manufacturing? Is always crafting metal. So the people that was good in car manufacturing is good in doing jewelry. But there's a different, you know, as you can easily understand, a different value on the product that allows us putting there inside the city. So we are working on the regeneration of the city to bring back manufacturing in a new way where manufacturing is not something that is colliding with the city fabric, but it's something that is working together with the city fabric because it's smaller, it's not polluting, it's needing talents, and so works well together with the normal urban fabric. Second pillar, city as a welfare. Somebody was mentioning this also before. The city is the more important and rich device we have to provide welfare to our inhabitants. We have more value in our cities than money in our, how you call it, presupuesto. So if we use well our city, we can give back to our citizens the quality of life they need much more than with money. So city should be, first of all, a tool of welfare and can be that about with proximity. Working on the proximity of the city allows our city to be a real tool of welfare. Third pillar,
the city as an ecosystem. That was explained very well by Pamplona. We have to start to think the city as an ecosystem, not as a sustainable city. That means it's not sustainable, but we work to try to make it a little more sustainable, but a city that is genetically sustainable. There is an ecosystem. We have 3, technically 4 rivers in the city. We have parks, we have hills, we have the mountain close, as you said. So we can build up Torino as an ecosystem, and this is the real change we need. But as we said, and I'm going to the, let's say, to dive in the real rules of the plan, you need a vision, but you need a plan. And so how do the plan works? We work on a plan that should be adaptive, innovative, and inclusive. That's a revolution, not for you that maybe you already have a plan like that, but for us, because we had a plan from 30 years ago that was completely not innovative, or maybe was innovative at that time, was absolutely not adaptive, was completely dirigist, and was not so much interested in inclusion inside the city. So we work with these 3 very challenging objectives, and we work, let's say, trying to have 7 crucial moves that I will very briefly explain to you. The first one is a new way of growing of the city. Torino was not growing, and that's a problem. Because as you know, not that a bigger city is better than a smaller one, because nobody thinks that. Size doesn't matter in city in this point of view. But if you were bigger and you decrease, this means that you become an older city. And this doesn't work. We don't want to be the Miami of the Alps. You know, we don't want to be in 30 years a city of old people. And if we don't grow, we will become that. So we need to grow, but it's a new way of growing. It's not growing outside. It's not even the growing that you have seen here in Madrid in the previous panel, because we don't have so big an area. So it's a growing inside the fabric of the city. Densification, new parks, changing the already existing city. That's very difficult. Planning that is something new. We don't have the tools to plan that, so it's a hard work, but we love this work. For example, this map you see is a map that says the density of the city is related to where I have the metro lines. So where I put the money to have a metro line, the city should be more dense. And this is something that we think is quite interesting. And in Torino, the car city, by sure, it's a big revolution. A second point is I govern a city with a strong public idea without becoming rigid and dirigistic. That's also very challenging. I can't explain now all the work we have done on our norms and drawings to achieve that, the challenge, but we are quite sure we did that. I would just tell you one thing that is very important for me. We switched from a zoning that was the traditional zoning on function on a zoning on form of city. So the new zoning of the city is not telling you if you have a residential area, an industrial area, or an office area, but if you have a dense city, a garden city, an 18th century city, because what we think is the function that can match that form of city is good for us, and the function that is not matching that form of city is bad for us. So we are governing the city from its form and not from its function. We think this is very interesting, and is one of the ways we try to work on a well-governed but adaptive city. A third strategy, I was already mentioning this, is proximity. Everybody is working on that. We have, for a lot of time, the illusion that as long as inside the city we have everything we need, that's enough. Then we discovered that also where the things are does matter a lot. And COVID was a moment where we faced that strongly. If the service we needed was on the other side of the city, that was a problem. So everybody of us, I think, in our city, we are working on proximity. The way we addressed that in Torino is that by that 2 years going around the city, we discovered that the people of Torino is very focused on their neighborhoods. The neighbors do have a student that is living in the city since a few months know the name of the neighborhood where he lives.
the tool for proximity. We the 30. We found the 84 centralities of that neighborhood. Lands ground on these 34 neighborhoods with a name and with centralities discovered by the citizens themselves. But at the same time, with a new tool that I can translate on the fly, the figure di ricomposizione urbana, are the way we orient the transformation, because if in a way the neighborhoods and the centrality is the way to take care of the already existing cities, at the same time, we need to plan the new city, but to plan in that way that I was mentioning, without big transformation areas and working inside the existing text. So that's very challenging. And the figura di composizione urbana is developed to do that. Another point that's very complicated to explain in a slide or in a few seconds, but it's a very, very important point of our plan, that the plan contains inside a land value capture tool, a new contribute that you have to pay that is capturing the half value you produce and giving it back to the community. That's inside the Italian law, but not so much used. But we put it as a ground of our plan. So this means that if you build more than what was existing, half of the value you produce is given back to the city to plant trees, realize public space, build affordable housing, or do the politics that the city needs. So, in simple words, what's the point? If the city grows for everybody. If the value of the city grows up for everybody. That's why, that's because I put the money for the metro line. So if you have more value because of the metro line, I pay that metro line. So I want some of that money back, not to the metro line that is already paid, but for something else that we can do. So the value of the city comes back to the city itself. You know, maybe your city is on that point. A lot of European cities grew a lot in the past, and many times this success becomes rapidly a problem because the people was expulsed from the city. So this tool is conceived to, in a way, keep everybody up on the growth path that the city can conquer. I will close rapidly, obviously protecting the soil and the climate. We have other plans. I can't tell you everybody here tonight, but we have a plan for the rivers, a plan for the ecosystem, a plan for the greens inside the city. The city master plan is the one, in a way, recollecting all these objectives in a system and giving the rules to really protect and enhance the ecosystem of the city. And also, as I was mentioning, making possible for the manufacturer and the production to come back, really come back, because we're expulsed from the city in the city. Why it can come back? Because it's different. It's not, producing car. It's not enormous plant, but it's a highly innovative production, small production, not polluting production, and it needs talents, and the talents want to live inside the city. So we can really treat today's production as a normal urban function, just like offices, just like living in residential areas. That was, okay, that was our plan is about. It's very difficult to explain such an enormous work. It's around 300 different documents and drawings that we are approving. But I hope, all work on these fields, you understood the way we do it. There's a band, a music band in the city that's very funny. They call themselves Eugenio in Via di Gioia. And at the end of COVID period, by night, they invaded the main square, the Plaza Mayor of Turin, and they write with on the floor, Torino, I still love you.
well, the claim of this plan is Torino, I still love you. Thank you. Such interesting experiences from Turin. I just have one question about what you said related to the new manufacturing that you mentioned around, say, innovation. How are you linking that to skills in your population? How is the city, say, investing also in kind of the skills that are needed for this new manufacturing? Can you say something about that? It's a big European agenda, the skills agenda as well, but in the end it also comes down to, especially if you want to keep talents in your cities, what are you offering them? Yeah, that's a very important point. In our city, specifically, it's a vital point for the reason I said before. I will just mention that and then I will answer your question. After 20 years of the growing of the city, in the last 3 years, the city stayed with the same number of residents for the first time. It's not growing, but it stays in the same number of residents. This means that it's growing. Why? Because the inhabitants are decreasing, because we are getting old and we are not doing children. So naturally, they are decreasing. If we stay in the same number, means that new inhabitants have arrived. Who are these new inhabitants? Mainly students that come to Torino to study at the university and in a small amount decide to stay here. So, as I said, as long as it's not sustainable economically and socially to become a city made of 100% of people over 70, as you can easily imagine, this is not sustainable. We desperately need the students to remain in the city. So in our specific case, the attracting of the talents is not just for industry, but it's vital for the city. Say that, answer to your question. We are in a way lucky, in a way we have a difficulty. We are lucky because we don't have to attract them, because we already have them, because we have very, very good universities, and we are quite a cheap city compared to others. Mm-hmm. So at the moment, if you choose, for example, to study in Torino and not in Milan, you will have a university that is more or less in the same range in the competition of university, and you will pay your house a third. So a lot of students are choosing Torino at the moment for that reason. Sometimes I say Torino is the bigger university of southern Italy. That's a joke if you know Italy, because Torino is the far north of the country. No? But we are really attractive for the students. The most of them now are not staying in Torino. Okay. There is where we have the challenge. Mm-hmm. We have not sought to attract because we already attract, but we have to retain. And that's very difficult. What are we doing to try to do that? Housing policies, because yeah, we are quite a cheap city, or not so expensive city for housing, but for example, rents are growing and young people don't want to buy a house. So if it's cheap to buy but expensive to rent is not a solution. So we have to work on affordable rents in housing, for example. We are working to attract industries and to incentive them in hiring the people from the university, and that's working. Mm-hmm. We are a very good city for startups, and also in that case our issue is to retain them, because we have a lot of startups that have born in Torino and then flout away. So we have to retain also that. So it's something we are working on. I have no solution at the moment, but I think that it's a point in a lot of cities in Europe. In our specific case, it's a real vital point to retain the young people. Mm-hmm. Thank you so much, Paolo. Please give an applause to Paolo. Thank you very much. So from Turin, from Italy, we go to Colombia. And I'm very pleased to introduce to you Mr. Juan Esteban Uribe from the city of Bogota. He's District Director of Public Innovation and Open Government in the office of the Mayor of Bogota.
And he will share with us today your work on innovation and mainly also the work with the whole innovations ecosystem and startups. So please, the floor is yours. Listo. Bueno, listo. ¿Me escuchan ahí bien? Sí, perfecto. Listo. Entonces, este panel en el cual les voy a presentar lo que estamos haciendo en Bogotá viene desde una mirada desde la innovación pública. Entonces, como desde una nueva dirección de innovación en una ciudad de más de 8 millones de habitantes, estamos contribuyendo precisamente en su planeación y en escenarios futuros en este sentido. Como somos una dirección de innovación, lo primero es que estamos trabajando desde la colaboración y ustedes se imaginarán cómo hacemos esto. Entonces, cuando llegamos a esta administración, nos dimos cuenta que más de 60 entidades que componen la administración distrital, que componen la alcaldía de Bogotá, pues tenían todos sus datos de manera dispersa. Entonces, ¿cómo se planea una ciudad a futuro si no tiene sus datos en una manera concentrada? Entonces, lo que hicimos fue poner todos los datos en una sola plataforma para poder analizar los problemas públicos en clave de diferentes sectores, porque una ciudad, nuevamente, que se planea a futuro, pues no se puede mirar desde una sola foto. Entonces, yo como Secretaría de Movilidad no puedo mirar los datos de la Secretaría de Movilidad nada más. Tengo que mirar los datos de la Secretaría de Salud, tengo que mirar los datos de la Secretaría de Seguridad, tengo que mirar la ciudad de la foto completa. A partir de ahí, logrando esto y entendiendo que la interoperabilidad para poder planear una ciudad está lejos, por lo menos de nuestra ciudad, pues logramos analizar, llegamos a la segunda fase y lo que estamos haciendo es analizando estos datos a través de las universidades. ¿Qué nos encontramos y qué nos dijeron los estudiantes de las universidades que miraban esto sin sesgo y sin los egos? Por ejemplo, les voy a mostrar en nuestros escenarios de colaboración lo que nos dijeron los analistas de datos de las universidades y por qué desde una dirección de innovación sí se está mirando la planeación de la ciudad a futuro. Uno de ellos nos dijo, ojo, hay una correlación entre los equipamientos y las dificultades en términos de salud mental de los jóvenes. ¿Qué quiere decir esto? Donde no estamos llegando hay mayores riesgos respecto a dificultades en términos de salud mental en la ciudad. Esto nos lo dijeron con los datos abiertos de la ciudad. Los mismos jóvenes nos dijeron, ojo, donde no hay equipamientos hay correlación frente a temas de salud mental. Nuevamente, aquí no vamos a encontrar causalidad porque son ejercicios rápidos con los jóvenes, pero por lo menos sí nos llaman las alertas, sí nos hacen alertas frente a qué decisiones debemos tomar. Otro fenómeno que nos dijeron los jóvenes fue la estratificación no está teniendo relación con el alto costo de la vivienda en la ciudad, ¿cierto? Que pareciera, en términos de división social, en Colombia se maneja algo que es el estrato socioeconómico, ¿cierto? Es decir, donde pagan a mayor costo los servicios públicos. En ese sentido nos dijeron, esta es una alerta extraña, y es que donde hay mayor estrato socioeconómico no hay una correlación o una relación con el alto costo de la vivienda. Entonces aquí nos hace mirar otras variables que puedan estar aumentando el costo de la vivienda, como cuáles, el espacio público, la movilidad o temas, por ejemplo, como la proyección del metro de la ciudad que está próximo a lanzarse en el 2028. Y el último, que fue el ganador de este ejercicio, esto es una especie de hackathon con datos, nos dijo que un esfuerzo que hicimos en la ciudad gigante por disminuir la accidentalidad fue las fotomultas. Esto nos dijo los datos abiertos de la ciudad relacionados a partir de la relación y de los escenarios de participación con universitarios, nos dijo que las fotomultas, si bien estaban reduciendo la accidentalidad, no estaban disminuyendo la velocidad. Entonces, que las fotomultas estaban siendo, por lo menos en Bogotá, más una iniciativa asociada a cambios comportamentales que a reducción coercitiva de la velocidad. Entonces, las personas cuando pasan por una fotomulta se comportan mejor, pero no necesariamente reducen la velocidad. Aquí nos llamó la atención respecto a un dato que pueden investigar. Nuevamente, estos son ejercicios muy rápidos que estamos haciendo a partir de los datos y que a nosotros como Dirección de Innovación pues nos invitan a realizar ya acciones frente a la planeación futura de los diferentes sectores de la ciudad. Otro tema con el que estamos trabajando precisamente para planear escenarios es innovación abierta, ahora no con las universidades explícitamente, sino con las startups. Entonces, nuevamente,
Nosotros no somos los responsables en ese sentido de muchos temas, pero a partir de innovación y de colaboración si hacemos otras acciones. Entonces, por ejemplo, como les contaba, la primera línea del metro de Bogotá está pronta a lanzarse en el 2028, estamos finalizando ya su construcción, ya estamos por encima del 70%. ¿Y qué hacemos entonces desde una dirección de innovación para aportar en la planeación y en el funcionamiento de esa línea del metro? Pues planear el viaje, ¿cierto? La ciudadanía nos dice, el metro va a ser exitoso para nosotros como medio de transporte y como el principal medio de todo ese sistema articulado, si yo puedo planear el viaje. Entonces nosotros como dirección de innovación estamos contribuyendo en que la persona sepa desde que sale de su casa, porque el viaje no inicia a partir de que se montan en el tren, sino desde que sale de su casa, cuánto se va a demorar y que pueda tomar decisiones frente a esa planeación, ¿cierto? Entonces nosotros estamos creando colaborativamente con el ecosistema este tipo de escenarios. Otro reto que sé que tenemos todas las ciudades y que este espacio nos lo ha dicho en diversas ocasiones es el reto de los residuos. ¿Cómo estamos nosotros contribuyendo mientras la planeación, la normativa y demás lo permite? Es que estamos diseñando con un aplicativo que funciona a través de WhatsApp cómo deben disponer los residuos la ciudadanía. ¿Esto a qué se refiere? El ecosistema de residuos es inmenso y cambia diario, conforme a la demanda, conforme a los costos de los residuos que son aprovechables, etcétera, etcétera. Lo que estamos haciendo nosotros es diseñando nuevamente de la mano de las startups de la ciudad un aplicativo que lo que permite es que tú le tomas una foto al residuo y te dice cómo lo debes disponer y cómo lo debes, bien sea aprovechar e inclusive de manera colaborativa, qué organizaciones, fundaciones, etcétera, trabajan con ese residuo para que no termine en el, no sé cómo lo llaman acá, pero bueno, para que no termine desperdiciado y finalmente sea aprovechado. Otro tema que estamos haciendo es el ecosistema y aquí sí me voy a adentrar full en la planeación y es que estamos creando un polígono de innovación. Ahora ustedes dirán, ¿qué es un polígono de innovación per se? Entonces tenemos Sandbox, tenemos Living Labs, tenemos N nombres, pero en el caso particular de Colombia, si bien están sobreregulados, ninguno está funcionando realmente. Y lo que queremos nosotros es diseñar una área, y esperamos que sean muchas en la ciudad, para que funcionen como espacios y laboratorios vivos de ciudad. ¿Qué queremos con esto? Que quienes quieran pilotear, por ejemplo, experimentos basados en cambios comportamentales, pues lo puedan hacer allí, ¿cierto? Y que las personas que viven en ese espacio sepan que están constantemente monitoreados y que son parte de un experimento, bien sea en términos de transformación digital, bien sea en cambios comportamentales, bien sea en términos de urbanismo táctico, donde ustedes lo quieran ver. ¿Esto qué nos implica? Esto es un reto normativo gigante. ¿Por qué? Porque ¿quién va a gobernar los datos que se recogen allí? ¿Quién va en términos de gentrificación, qué vamos a hacer? Si esto se convierte en un espacio muy apetecido por la ciudadanía, ¿qué vamos a hacer con la ciudadanía que pueda sufrir consecuencias respecto a gentrificación? Y esto es un tema clave en términos de gestión del riesgo, porque un polígono de innovación va a ser exitoso solo si la ciudadanía sigue viviendo allí. A mí no me interesa generar un espacio que después se convierta en un espacio muerto de ciudad, ¿cierto? Entonces, las bondades que hoy veo en ese polígono de innovación tienen que mantenerse a pesar de la normativa que vayamos a implementar. Entonces, aquí tenemos retos respecto a la transformación digital, respecto a los cambios comportamentales que queramos generar, porque igual que desde el Estado se estén generando acciones en términos de cambio comportamental también puede ser en algunos casos polémicos, y pues estamos previendo los riesgos en términos de gentrificación que puedan hacer que una iniciativa lo suficientemente innovadora termine teniendo externalidades negativas. Vamos a pasar por acá. Y lo último, que lo he repetido en varias ocasiones, son las ciencias del comportamiento. Cómo las ciencias del comportamiento hoy nos ayudan a generar soluciones de ciudad. En este sentido, por ejemplo, les voy a contar dos casos en específico en términos de movilidad. Hoy en Bogotá, actualmente, la movilidad y los medios de transporte han sufrido de temas de disputa política, ¿cierto? Entonces, la llegada del metro de Bogotá se convierte en un hito clave para la ciudad, no solo en términos de movilidad, sino también en términos culturales.
¿Por qué? Porque, nuevamente, todos los medios de transporte, en este caso, han estado involucrados en términos de disputas políticas entre las diferentes administraciones y demás. Entonces, a la Dirección de Innovación le toca un papel muy importante y es diseñar la estrategia de apropiación prosocial del metro, para que el metro pues, sea apropiado y sea culturalmente cuidado. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos? Le preguntamos a más de 5.000 personas qué era lo que hacía que ese medio de transporte, como lo iba a hacer el metro de Bogotá, fuese cuidado para ellos y apropiado. Lo que nos dijeron es que no era un tema de orgullo, que no era un tema de por fin vamos a tener metro, sino que lo que les involucraba a ellos y lo que les daba valor a este medio de transporte era que cumpliese con un solo objetivo, y era que les permitiera llegar más rápido a sus casas, no más. Si me cumple la promesa de valor, yo voy a querer ese metro, lo voy a cuidar y lo voy a defender. Entonces, en ese sentido, estamos generando la estrategia de apropiación prosocial, entendiendo que las personas, sin importar su estrato socioeconómico, van a poder cuidar a sus hijos, pasar tiempo con ellos, estudiar inglés, hacer ejercicio, lo que quieran, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, estamos precisamente creando la estrategia de apropiación prosocial para que ese que es un medio de transporte clave para nuestra ciudad, nuevamente de 8 millones de habitantes, pues sea cuidado, apropiado y no caiga nuevamente en una disputa política. Y otro tema, por ejemplo, que si bien hay un gran componente de infraestructura, y ustedes lo han visto en los diferentes stands, es la gestión de residuos. Uno de los temas más claves que hemos visto es la gestión de residuos voluminosos. Por residuos voluminosos, no sé si esto sea general, pero entiéndase colchones, muebles, material de construcción, etcétera. ¿Qué pasa particularmente en Bogotá? Que una mala disposición de residuos voluminosos genera puntos críticos en toda la ciudad, ¿cierto? Si alguien dispone mal un colchón, ese punto termina lleno de heces de mascotas, de la basura orgánica, etcétera, etcétera. Entonces, lo que creamos nosotros fue, a través de cambios comportamentales, una aplicación pedagógica que lo que permite es, desde las nuevas generaciones hasta las mayores, poder apropiar un servicio que llamamos nosotros, que son los ecopuntos, y que son unos puntos, unas cajas grandes en las cuales las personas cada semana pueden ir a llevar sus residuos voluminosos. Después de una estrategia pedagógica basada en cambios comportamentales, logramos en tan solo 2 meses que las personas, que se aumentara la disposición correcta de residuos voluminosos para que no terminaran en el espacio público en un 70%, en tan solo 2 meses. Es decir, el 70% que antes terminaba en el espacio público el año inmediatamente anterior, 2025, hoy se dispuso de una manera correcta a través de una estrategia pedagógica basada en cambios comportamentales. Entonces, de esta manera nosotros contribuimos en la planeación desde otros enfoques basados en innovación de la ciudad, que terminan derivando en un mejor uso del transporte público, una mejor gestión de residuos, entre muchas otras acciones. Y pues esperamos, como les contaba, tener un polígono en el cual podamos experimentar todo este tipo de acciones, porque pues, necesitamos un poco desregularizar lo que sería la experimentación en un espacio vivo de ciudad para poder seguir realizando todo esto que estamos llevando a cabo en Bogotá. Muchas gracias. Thank you. Thank you very much, Juan, for sharing from Bogota. I would leave a question to you for later, and I would invite Aitor Zulueta to present on Vitoria-Gasteiz, the European Green Capital of 2012. 14 years ago, we just discovered. And Aitor, we're looking forward to your story from the Basque Country, Vitoria-Gasteiz. Thank you, Ruth. Thank you so much. Bueno, primero agradecer a toda la audiencia, Eskerrik asko, Arratsaldeon. Nosotros también tenemos algo en común con Pamplona, y es que tenemos 2 lenguas, el euskera, el castellano, pero además también tenemos otras similitudes. Pero también os digo, antes de nada, que intentaré ser breve, porque a estas horas de la tarde ya estamos todos y todas muy cansados. Tenemos unos 270.000 habitantes, algo más que Pamplona, pero Pamplona tiene un área metropolitana con la que prácticamente nos empata en habitantes. Donde nos diferenciamos es en la superficie. Nosotros somos una ciudad que tiene una superficie de casi 300 kilómetros cuadrados,
lo cual es pues, casi 12 veces más que Pamplona, y eso también es un reto de gestión del territorio. Y muy rápidamente pasaremos, aquí ya veo que el cambio de versiones ha desconfigurado un poquito las letras, tocaremos el plan general, algo que también nuestro colega de Torino ha citado previamente como elemento vertebrador de lo que es la evolución de la ciudad en el futuro, los planes sectoriales, también importantes, quizás más importantes, y las visiones de futuro, ¿no? Ya que estamos hablando de ciudades del futuro, en lugar de conclusiones vamos a hablar un poquito de visiones del futuro que desde Vitoria-Gasteiz queremos compartir un poco con todas y con todos, ¿no? Y entramos a saco ya en lo que es el Plan General de Ordenación Urbana. En nuestro caso, siento fastidiar a Paolo, pero ya lo hemos aprobado. Lo hemos aprobado a principios de este año 2026, con lo cual hemos pasado ese pequeño viacrucis o gran viacrucis que supone la aprobación de un plan general, ¿no? de un master plan. Y para ir rápidamente a lo que ha supuesto el nuevo plan general que básicamente, y por hacer un resumen, es un cambio de modelo total, vamos a ver la foto del antiguo, ¿no? Del previo plan general del año 2003, ¿no? En el que hay dos colores predominantes, el color correspondiente a los ámbitos residenciales y el color azul de los ámbitos comerciales, industriales, ¿no? Y una foto que así, borrosa, vista desde lejos, nos lleva un poco a la idea de que no hay límites para la expansión, ¿no? De que la ciudad puede expandirse de manera infinita. Y también vemos alrededor muchos pequeños núcleos residenciales, son los 63 pueblos, entidades locales menores que forman parte del municipio de Vitoria-Gasteiz y que son muy importantes en la nueva concepción del plan. ¿Por qué? Porque estos pequeños núcleos residenciales iban a convertirse también en nuevos ámbitos de desarrollo, lo cual nos llevaba a un futuro de urbanismo de ciudad infinita, urbanismo en el que unos núcleos conectan con otros y al final se configuran como una red que favorece la movilidad motorizada. Me da igual que sea eléctrica, porque nuestro objetivo no es tanto transicionar del fósil al eléctrico. Nuestro modelo en realidad es que la ciudad sea una ciudad de usos mixtos, que sea una ciudad de proximidad, que sea una ciudad de andar en 15 minutos y que sea una ciudad en la que el coche mejor está en el garaje que transitando por las calles para dejar más espacio a las personas. Y así vamos al nuevo modelo, ¿no? Al plan general aprobado a principios de 2026, en el que vemos un elemento diferenciador, y es que al casco urbano consolidado, incluyendo los ámbitos comerciales o residenciales, pues le rodea un pequeño anillo de color verde. Pues ese es el anillo verde de Vitoria-Gasteiz, ¿no? El anillo verde de Vitoria-Gasteiz, que se desarrolla durante muchos años, hay que decirlo, empieza de una manera no estructurada, sin una estrategia, como una acción puntual, pero poco a poco se va desarrollando y se convierte en una historia de éxito, es decir, cómo algo que empieza sin una planificación termina siendo el corazón de una nueva planificación. Algo se nos ha perdido aquí. Se nos ha perdido los objetivos del nuevo plan general, pero para explicarlo, aunque no haya, vamos a ir mejor a la imagen, siempre es mejor ver una imagen que ver un fondo en blanco, pero sí os explicaré que entre los objetivos del nuevo plan general que se nos han perdido por el camino, pues está, en primer lugar, configurar una ciudad de proximidad, una ciudad de usos mixtos, una ciudad compacta, una ciudad en la que lo comercial penetre también dentro de lo residencial, una ciudad en la que huyamos de la expansión, una ciudad en la que tenemos un condicionante superpuesto, que es el anillo verde, bien marcado en esa fotografía, y tenemos un condicionante superpuesto de segundo orden, que es ese anillo más clarito, amarillo, verde claro. Ahí podríamos discutir, los que somos un poco daltónicos, a veces tenemos dificultades para definir esos colores, pero que se configura
como una reserva de suelo para proporcionar alimentos a la ciudad, ¿no? Ahí un poco coincido con Pamplona, con José, que hablaba de esa soberanía alimentaria, ¿no? Nosotros también estamos desarrollando una estrategia agroalimentaria de la ciudad muy relacionada con el plan general, una estrategia sectorial y que mira más allá, relacionada con la misión de suelos de la Unión Europea y busca proveer suelos de calidad para la ciudad para incrementar esa tasa de autoalimentación que estamos teniendo en estos momentos. Un 1% es el máximo, siendo optimistas, que consumimos de consumo local. Y consumo local no solo hablando del municipio de Vitoria-Gasteiz, sino el entorno más próximo. Y un 3% si nos vamos a lo que podemos hablar un poco la región más próxima, incluyendo la Comunidad Autónoma Vasca y también zonas de La Rioja o Navarra. El resto viene de los canales internacionales. Un 97% de nuestra alimentación viene de la industria intensiva, de la industria agroalimentaria. Revertir eso es muy fácil, porque partimos de bases que están muy abajo. Pero esa es un poco la realidad en la que vivimos y que configura también el modelo de ciudad. Obviamente, todo ese aporte de alimentación de otros mercados significa emisión de gases de efecto invernadero, significa ir en contra del comercio local, significa ir en contra de negocios locales. Y ese es uno de nuestros retos. Está claro que hemos tenido un boicot en la presentación porque ahora íbamos a ver la planificación sectorial y solo nos aparece uno de los ejemplos que habíamos indicado, ¿no? Pero bueno, os los voy a citar de igual manera como si no hubiera presentación. La planificación sectorial íntimamente relacionada al plan general, que se configura en una serie de planes. Voy a incidir en los más importantes o en algunos de los más importantes. Uno de ellos es el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público. En estos momentos estamos en el proceso final para la aprobación del Plan Quinquenal 2026-2030. No os voy a contar la larga lista de leyes que hoy en día nos mueven a la aprobación de estos planes. En nuestro caso, empezamos de manera voluntaria redactando un primer plan en el año 2007. Era un plan muy modesto, pero ahora ya vamos con un plan ambicioso. Un plan que nos lleva a una serie de hitos que son realmente importantes. Primero, el calmado de tráfico, la reducción del tráfico, de la velocidad máxima del tráfico dentro del casco urbano consolidado a 30 km por hora, exceptuando algunos ejes de entrada o algunos ejes vertebradores que tendrán un límite un poco superior, pero hablamos de 40, 50% o 50 km por hora. Objetivos: reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, reducción de la contaminación atmosférica, reducción de la siniestralidad, reducción del ruido. Todo ello, al final, aspectos beneficiosos para la población. Pero también vamos a ir a una modificación de los superblocks famosos. Las supermanzanas, esos elementos de urbanismo táctico que vamos a transicionar en este nuevo plan y vamos a pasar de tratarlos un poco como fin a tratarlos como medio. ¿Como medio para qué? Como medio para que nuestras ciudades, nuestra ciudad en concreto, se convierta en una ciudad habitable, en una ciudad de las personas, en una ciudad en la que los coches cada vez tengan menos protagonismo y cedan ese protagonismo a las personas. Una ciudad en la que haya menos metros cuadrados ocupados por coches y más metros cuadrados ocupados por jardines, por sistemas urbanos de drenaje sostenible y por cualquier elemento que al final redunde en eso que llamamos bienestar, que es tan difícil de medir, pero es tan fácil de entender. Nos falta la foto, se nos ha caído en la presentación, del sistema de infraestructura verde urbana, otro elemento importante relacionado actualmente con el desarrollo del Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza, a la que estamos obligadas todas las ciudades, dentro de uno de los objetivos, que es el de infraestructura verde urbana, pero que nosotros venimos desarrollando desde hace muchos años. No en vano, el anillo verde no deja de ser un elemento de infraestructura verde urbana. Pero es más,
Y ahora voy a ir un poco atrás a las fotos que no tengo boicoteadas. Y aquí, en nuestro plano del anillo verde, vemos cómo internamente en la ciudad, en lo que podemos conocer como el casco urbano consolidado, vemos los espacios libres que están diseminados por la ciudad. Pues uno de nuestros objetivos es conectar el anillo verde con esos espacios libres, crear una red que aumente la permeabilidad de espacios verdes desde el anillo verde hacia el interior de la ciudad, generando corredores que al final se configuran como espacios de esparcimiento y espacios que son, de nuevo, para las personas. Por último, pasamos a otro plan que está desaparecido. No miréis, no se ve nada, pero yo os lo digo, es nuestro plan de economía circular 2030, mediante el cual pues, queremos desarrollar toda una batería de acciones entre las que podemos poner como más significativas, pues, por ejemplo, el desarrollo de manera sistemática de un sistema de drenaje sostenible dentro de la ciudad. Esto se hará mediante el desarrollo de una ordenanza municipal que está en la parte normativa del plan general y que nos obligará a, en todos aquellos ámbitos dentro de la ciudad en los que se desarrolle cualquier actuación, incorporar sistemas urbanos de drenaje sostenible para, con ello, mejorar la estructura de nuestro suelo, como co-beneficio, mejorar el arbolado de la ciudad y con ello generar más refugios climáticos para la población, pero sobre todo y como objetivo primero, mejorar nuestro sistema de depuración de aguas, ya que no tenemos un sistema separativo, tenemos un sistema que es unitario en la mayor parte de la superficie de la ciudad y con ello, normalmente cuando llueve estamos trabajando en regímenes mucho más elevados de los regímenes a los que nuestra depuradora pues, podría estar trabajando o debiera de estar trabajando. Y aquí vamos al plan de movilidad sostenible, a los famosos superblocks o supermanzanas, simplemente para mostrar esta imagen en la cual se ve cómo hemos simplificado todas las supermanzanas de nuestro plan anterior y ahora las hemos reconfigurado en 4 zonas diferentes que van a tener también diferente tratamiento. En el centro tenemos la zona de bajas emisiones y alrededor todas esas zonas de diferentes colores que tendrán diferentes tratamientos. Todo esto lo desarrollaremos a partir del próximo año con un trabajo muy detallado sobre cada una de las supermanzanas, mediante las cuales pretendemos conseguir esos objetivos que no se ven ahí, porque tenemos abajo la traducción, pero que en síntesis y desde la visión del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público, lo que tratan es de desarrollar una ciudad para la ciudadanía, una ciudad en la que las personas traten, transiten, intercambien, pero no una ciudad de movimiento, no una ciudad de transición. Es decir, que nuestra ciudad no sea un nodo de transporte, que nuestra ciudad sea una ciudad en la que las personas viven, trabajan y producen. Y ya nos vamos a ir a las visiones de futuro. Espero que no tengamos más boicots del cambio de versiones. Visiones de futuro para Vitoria-Gasteiz. Esto podrían ser un poco conclusiones, ¿no? Pero he querido ser un poco original, ¿no? Ya que estamos hablando de una ciudad que ha sido Green Capital, que forma parte de la misión europea de ciudades climáticamente neutras, no solo forma parte de la misión, sino que además consiguió el label de la Comisión en el grupo de las 10 primeras ciudades europeas que lo consiguieron, que tiene muchos valores naturales, pero para oír un poco de la ciudad verde me gustaría poner en valor que más allá de las emergencias sociales y desarrollando las acciones que pensamos que tienen que estar alineadas con estas estrategias sectoriales y con estos principios que hemos podido desgranar aquí, el impulso de las administraciones locales a este tipo de políticas lo que genera en realidad es un ecosistema innovador y un ecosistema social y un ecosistema económico, un ecosistema que genera empleos, un ecosistema que genera retorno económico y un ecosistema que favorece la competitividad
de la ciudad. La neutralidad climática mejora la posición de las ciudades dentro de del ámbito, de los ámbitos económicos. Nos da herramientas para el desarrollo de nuevos negocios, nos posibilita adaptarnos a los nuevos horizontes económicos y a los nuevos horizontes sociales con más celeridad que otras ciudades. No se trata solo de una cuestión de sostenibilidad ambiental o sostenibilidad social. Estamos hablando también de factores de sostenibilidad económica. Estamos hablando de mejorar nuestra competitividad y de incrementar nuestro valor económico. Y lo decimos desde una ciudad que, y esto es algo que también tenemos en común con Pamplona, somos las dos ciudades que tenemos un porcentaje de Producto Interior Bruto o de producción económica más alto procedente de la industria. Estamos aproximadamente en un tercio de nuestro valor económico, del 33%, frente al 20% de la media del Estado. Pero aún así, apostamos por estas políticas porque pensamos que trabajando con las empresas e industrias en estas políticas proclimáticas y en estas políticas de sostenibilidad, vamos a avanzar y vamos a generar más empleo. Bueno, y este es ya el boicot final. La última era, eskerrik asko, muchas gracias, thank you. Y a pesar de los problemas técnicos, pues ha sido un placer. Thank you very much, Aitor. Thank you. We know, and you've mentioned it a bit already, Vitoria-Gasteiz is very much involved also on the, say, European stage, but also on the global stage in their climate negotiations. You've been European Green Capital. If we now consider a bit the future, which this session is about, urban futures, what would you like to see changed at these European international scales so that cities can even do more to progress? How would you like to see the future in that sense? Pues ahora es un buen momento para hablar qué debiera de cambiar. Digo que es un buen momento porque estamos en el momento en el que se está negociando el próximo programa económico plurianual de la Comisión Europea y es ahí donde las ciudades debiéramos de tener mayor protagonismo en la negociación. No sé si conocéis, pero en estos momentos se está configurando el nuevo plan financiero plurianual para la Unión Europea, que va a ir del año 2028 al año 2034, basado en unos planes nacionales, que las ciudades no estamos teniendo oportunidad de participar o no estamos participando en ellos. Y eso es una clave para que las ciudades en el futuro puedan tener un mayor impulso, porque si las ciudades producimos el 70% y consumimos el 70% de toda Europa, pero es que además implementamos el 70, el 75% de las acciones de adaptación, por lo menos, y de mitigación frente al cambio climático también en gran medida, deberíamos de tener mayor protagonismo, en el impulso político y debiéramos de tener mayor protagonismo en el reparto económico, sin ninguna duda. Thank you. Thank you. Thank you very much, Aitor. Please, thank you. We are already getting to the end of our session, and I would like to just get to some concluding remarks. And I would like to start with a final question to the city of Bogota. You have mentioned the work that you are doing on innovation and also the work with startups. And I would like to get to linking a bit your work to what is happening currently also within Europe, within the European Union. The focus is very much on, indeed, and I think Arta mentioned it, on competitiveness and the role of cities also in innovation and creating European markets for new solutions. Made in Europe is one of the bigger discussions currently. Could you share a bit how you are supporting also your local startups in also upscaling activities and become also bigger, say, commercial players, market players in that sense? I think it would be very
useful to hear that for our European audience. And I get to some concluding remarks to the other cities as well after. Just keep it short, just maybe 1 or 2 sentences. Perfecto, listo. Entonces, pues han sido unos retos que creo que tenemos todos y es el reto regulatorio, ¿cierto? Eso siempre creo que tanto acá en la Unión Europea, en donde estemos, ha sido un reto gigante. Sin embargo, a través de un proceso de innovación abierta que hemos logrado tejer muy creativamente, pues en este momento lo que estamos haciendo es básicamente aprendiendo nosotros desde la Dirección de Innovación a identificar retos y no obsesionarnos con esas soluciones y aprovechar sus capacidades para poder trabajar de la mano de ellos. ¿Cuál es la diferencia a través de los procesos creativos y colaborativos que se gestan en general? Que nosotros no los llamamos simplemente como a co-crear soluciones, sino que la mejor solución que salga de estos procesos es contratada para desarrollarse y llevarse a un entorno real, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, lo que hacemos es no desgastar al ecosistema para que nos dé ideas, pues porque precisamente son los que saben trabajar con inteligencia artificial, con nuevas tecnologías, pero también en general con nuevos enfoques, sino que los llevamos y nos comprometemos con llevarlo a un piloto a escala real. Esto lo trabajamos de la mano de entidades dueñas de los problemas y eso nos hace llegar a que garantizamos que haya una escalabilidad si la solución funciona bien. Entonces, en este momento, al contrario que siempre, no estamos luchando para que la solución escale, sino que antes les estamos diciendo, vengan más lentos porque invertimos poco recurso en esto, y entonces vamos muy bien con ese sentido. Como pudiste ver en la exposición, son soluciones a problemas grandes de ciudad, no son soluciones a problemas pequeños, sino que vamos con toda. Thank you very much for your answer there. As mentioned, we're getting to the end of our session. I would like to ask the 3 other cities on the panel to already think about my last question, and I'll do some concluding remarks and I'll get back to you. We've talked now about a lot of the plans that your cities are having. We also know the Foro, this is the 7th edition of the Foro and the Las Ciudades, which started in 2014. If we now were to fast forward another 12 years, that's 12 years ago, if we go 12 years ahead, 2038, and you are thinking of where your city is then, what is your hope for the future of your city in 2038? Give me a 1-sentence answer at the end, but I'll first want to thank you all for your contributions in this panel, for sharing what your cities is doing. And I think it has very much become clear that the cities are active on so many fronts and are basically where indeed a lot of the economic activities are happening. It's where quality of life becomes real, because this is where our citizens live and work and spend their free time. And cities have to deal with all of those issues, as well as with the challenges of our times, of climate change, of conflicts, democratic issues. So I applaud you for all the work that you're doing and for sharing it with us here today, and thank you very much. I would like to thank the audience as well for staying with us at the end of this already very full day. And I would like to start maybe with the city of Turin to give us one final thought in terms of your hopes for the future in 2038 for the city of Turin. Yeah, it's not easy, but I think that something that is in a way over our heads and over our power is that cities works for cycles. That's inevitable. If we look at the past, we always can find in any city, the moments of growth, moments of stagnation, that cycles that obviously are influenced by the general situation, by the politics of that city, but they are in a way physiological. Well, you give me this question in a very specific point in our cycles, because I think that a few years ago, with our coming at the government of the city, but that's, I mean, a casualty is not a matter.
the city ended a cycle of growing and degrowth. In a way, the work we have done in the last years have been a work of grounding a new cycle. And so if you ask me about 2040, let's say, I hope that that would be the apex moment of the cycle we are grinding in this moment. And so a city that has reborn, that has growth in the way that we are described. It's not growth in dimension, but growth in becoming younger and more stronger, economically more sane and strong, more sustainable, with an ecological system much more developed, with all that action plans that we also have in every sector that is giving all its power to the city. So a city that maybe is as big as now, but is younger, richer, and happier. Thank you very much, Paolo. I hope for the next week we managed to stick to one sentence. Sorry. And what is your hope for Pamplona for 2038 in one sentence? Bueno, yo dos frases. Voy a decir, una, se dice que una ciudad cambia de modelo con una actuación consistente y continuada a lo largo de aproximadamente 12 años. Nos has planteado ese horizonte 2038 y sumo otra segunda cuestión. Antes le escuchaba con mucho respeto y con mucha intensidad al representante de Madrid, decía, nunca podemos estar contentos porque buscamos metas. Yo eso lo cambiaría. En la ciudad de Pamplona y Iruña estamos muy contentos, muy contentas porque tenemos rumbo. Sabemos a dónde queremos llevar la ciudad y en ese horizonte, si lo mantenemos, lo llevamos, digamos, de manera consistente, yo creo que vamos a conseguir cambiar de manera clara, notoria la ciudad, la vamos a llevar a un escenario muy, muy interesante. Por lo tanto, lo vemos con mucho optimismo. Thank you very much. Thank you. Aitor, your hope, your one sentence hope for Vitoria-Gasteiz. Una frase. Yo creo que me gustaría ver una ciudad en la que se han mantenido las políticas de sostenibilidad económica, social y ambiental y que finalmente tengamos esa ciudad descarbonizada, resiliente, acogedora y que a su vez haya sido capaz de tener éxito en las múltiples transiciones ecológica, energética, social que nos esperan. Thank you very much. Thanks to you. Thank you very much all, and please applaud our great panel. Thank you.